Hola, buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes. Este video corresponde a la actividad 3 de la materia Historia de México y los integrantes de este equipo son Dana Rebeca Barrueta Franco, Diana Silvia Corona Martínez, Camila Alexandra Durazo Díaz, Manuel Martínez García y yo, Arturo Yosafat Holguín Vargas. La leyenda negra. El pensamiento principal de esta es poner a los españoles como destructores, asesinos avariciosos y arrogantes, que solo querían riquezas, oro y poder, por lo que destruían todo a su paso, sucesos tales como destrucción total de pueblos, esclavitud, violaciones y la imposición de su poder y forma de pensar. El revisionismo. El objetivo de este fue volver a revisar todos los hechos para quitar esa manera de pensar sobre los españoles hacia la destrucción y dar a ver que solo querían salvar las vidas y almas de todas esas personas, así como de crear un mundo mejor. Desde donde yo lo veo es que efectivamente la conquista fue un acto de violencia completamente innecesaria, donde se acabó con el 95% de la población de indígenas que en ese entonces habitaban en América, convirtiéndose así Hernán Cortés en un genocida, pero no en cualquier genocida, sino en uno de los peores de la historia. De hecho, Darcy Ribeiro, un antropólogo brasileño, explicó que a finales del siglo XV, al momento de la llegada de los conquistadores, habían al menos 50 millones de indígenas, y 150 años más tarde terminaron reduciéndose a solo 3.5 millones. Con esto, está más que claro que no fue una colonización, sino una invasión. Sin olvidar que muchos de quienes no mataban solían tener castigos terribles e inhumanos, como que les cortaran una mano o un pie, o en el caso de las mujeres, que solían ser violadas. Si bien Colón no fue parte del genocidio de los nativos, sí se le puede juzgar por esclavizarlos. Ahora, no podemos culparlo de las muertes que hubo durante la conquista, puesto que él no encabezó ninguna de estas. Más bien los que cometieron todas esas atrocidades fueron quienes llegaron después de él, o sea, los colonizadores. Bien, en mi punto de vista digo que lo mencionado en la leyenda negra es muy exagerado con el comportamiento de los españoles hacia los indígenas a comparación del revisionismo, pues en primera yo no niego que los españoles hayan matado indígenas, pero a tal grado que lo hace ver la leyenda negra no lo considero real, pues diría que es muy exagerado. Hay que recordar que entre los pueblos ya había manía una con otra, por lo que los españoles hicieron alianzas para poder derrotar Tenochtitlán. Además, eran muy pocos españoles a comparación de la gran cantidad de indígenas, las cuales eran millones. En segunda, hay que considerar que las muertes de los indígenas en gran parte se debió a las enfermedades traídas por los españoles, como en el caso de la viruela u otros factores, y no tanto de las batallas que se hacían. Y para acabar en esas batallas pienso que era una mezcla de indígenas y españoles debido a las alianzas, por lo que como tal no eran solo españoles peleando contra indígenas. Así que, para concluir, estoy a favor de cómo cuenta la historia el revisionismo, y no tanto de cómo lo cuenta la leyenda negra. Yo estoy a favor de la leyenda negra, debido a que considero que es la que más acertada a la realidad está, ya que el exterminio y el holocausto de los indios tras la llegada de los españoles a América son uno de los tantos ejemplos de las problemáticas que causaron los españoles con su simple llegada. Los genocidios, las violaciones, los asesinatos, las enfermedades, la esclavitud y todas aquellas acciones que llegaron debido a los españoles son el por qué mi postura es a favor de la leyenda negra. Todo esto y más son parte de la trágica historia detrás de la llegada de los españoles a América. Sus acciones solo trajeron caos y desgracias a los pueblos indígenas, por lo mismo es que mi postura es a favor. Hernán Cortés, ¿qué fue para ti? ¿Un héroe o un villano? Esa sería la pregunta correcta, viendo de diferentes puntos de vista. La mía es que la mentalidad del siglo XV en plena Edad Media no tiene nada que ver con la mentalidad actual. Hernán Cortés fue un hábil diplomático.
que supo hacer alianzas con varias tribus, entre ellas los tlaxcaltecas, que fueron sus mejores aliados para derrotar a los mexicas. Hernán Cortés iba buscando el dorado, al igual que muchos conquistadores, como sucedió en los buscadores de oro en Estados Unidos. Hernán Cortés conoció a Malitzin, que era un intérprete, y se enamoraron, algo muy normal en México. Trataron a Malitzin como traidora, pero lo cierto es que ella no traicionó a nadie porque ella era mexica. Hernán Cortés se casó con Malitzin y tuvieron un hijo. Cortés fue el fundador de muchas ciudades del Virreinato de Nueva España. Él fue quien puso las bases para lo que hoy es México, que construyeron hospitales, escuelas, carreteras, puentes, es decir, que hicieron las primeras infraestructuras para modernizar el virreinato. Como cualquier otra persona, tuvo su lado negativo. Todos tenemos un lado negativo, pero este no se puede justificar. Tuvo sus errores como cualquier otra persona. Desde mi punto de vista, no es ningún villano, ni tampoco hay que considerarlo un héroe, sino una persona normal que sentó las bases del México actual. A como yo veo las cosas, creo que debemos de mantener una idea intermedia en las dos maneras de pensar, ya que, a pesar de que en la leyenda negra son alterados y exagerados los sucesos, como la esclavitud y el supuesto genocidio por parte de los españoles, del mismo modo están las enfermedades de las cuales no fueron provocadas a propósito, siguen mostrando parte de la realidad y de lo que ocurría en ese momento, lo cual no debería de ser olvidado. Sin embargo, de parte del revisionismo, estoy a favor de su metodología, pero no del resultado final, ya que este se puede usar con el propósito de mostrar u ocultar algo importante en la historia, como se dio a la hora de narrar lo sucedido en la conquista, y también puede ocasionar malentendidos y puntos de vista que alteren aún más los sucesos, como sucedió con los españoles al momento de decir que solo intentaban salvar a los indígenas llevándolos hacia el camino divino, lo que ocasionó un punto de vista más ideológico, el cual apoyaba a una forma de gobierno específica. Gracias por su tiempo y que tengan buen día.